Hemos estado en otras ocasiones, pero yo creo que en la reunión del domingo por la tarde es la primera vez. Yo tengo memoria de pez, pero yo creo que sí. Así que nada, que muy contentos y espero nada que podamos aprender juntos en esta tarde. Vamos a ver la historia del rey Josafat. Y no sé a vosotros, a mí me encantan las historias de los reyes de Israel y de Judá. Intrigas palaciegas, conspiraciones, traiciones, engaños, guerras, alianzas, crímenes. Es una cosa, vamos. No se ha acabado la primera temporada de Juego de Tronos. ¿Qué voy a ver ahora? Voy a leerme Segunda de Crónicas, ¿no? Bueno, no están escritas para eso, ¿verdad? No están escritas para entretenernos. Dice el apóstol Pablo, en Romanos y en Primera de Corintios, dice que lo que hay escrito sobre Israel en el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza y nuestra amonestación. Entonces, aparte de leer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, porque si no leemos el Antiguo Testamento no vamos a entender el Nuevo, ver cómo se desarrolla el plan de la salvación del Señor, en esos relatos del pueblo de Israel o de los reyes de Israel, como va a ser el caso ahora, pues tenemos ejemplos para nuestra vida, identificando que son contextos diferentes, que son pactos diferentes, pero hay enseñanzas, hay ejemplos, hay virtudes a copiar y errores a evitar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante. Y no sé si os pasa, pero conforme a lo largo de los años vas releyendo, pues vas cayendo en cosas que no habías caído, en detalles. La palabra del Señor es así en todo, ¿no? Pero en la vida de los reyes, pues también. Entonces, vamos a ver la historia de Josafat. Está en Segunda de Crónicas, capítulos 17 a 20. Tranquilos, no lo vamos a ver todo hoy. Entonces, estas son pinceladas sobre su vida. Así que aquí hay trabajo para casa. Aquí me tenéis que ayudar. Hoy vamos a coger algunos aspectos, algunas cosas, pero creo que como en todo siempre que se predica en la iglesia, al final tenemos que llevárnoslo a casa y masticar esto de verdad y digerirlo bien, ¿no? Entonces, si no, es imposible ver toda la historia de Josafat. Pero vamos a empezar en el capítulo 17 y lo primero que vamos a hacer es situarlo. Por si alguno no se sitúa, después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel, que está compuesto por 12 tribus, se separa. Hay una separación. Entonces tenemos esta parte de aquí abajo, sería el reino del sur, el reino de Judá, que son dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, y esta parte de aquí es el reino del norte, el reino de Israel, que son las otras 10 tribus. El reino del sur sigue la línea de David y la va a seguir hasta el final. Aquí está, lo hemos cantado y lo hemos compartido, la fidelidad del Señor. El pacto que hace con David y cómo en el trono, tal y como Dios ha pactado y se ha comprometido, van sucediéndose sus hijos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. En el norte ya es diferente. En el reino del norte ahí hay un montón de dinastías diferentes porque hay 2 o 3 reyes que se suceden, padre, hijo, nieto, pero luego llega un general, se carga al rey y otra dinastía y así, ¿vale? Y luego, también para situarnos, en el reino del sur de Judá hay reyes que hicieron lo recto delante de Dios y reyes que hicieron lo malo. En el reino del norte es más fácil, todos hicieron lo malo, ¿vale? Algunos más, algunos menos, alguno hizo alguna cosa que acertó, pero el resumen es ese, así nos situamos rápido. Oye, a ver, ¿quién hizo lo recto delante de Dios en el reino del norte? No busques, no lo vas a encontrar, pero en el del sur sí. Eso para situarnos. Y ahora ya situamos a Josafat. El legado que recibe, él es un rey del reino de Judá, del reino del sur, de la línea de David. El legado que recibe, él es el 4.º rey de Judá, como viene aquí abajo, y los 2 primeros reyes que hubo en Judá, Roboam, que era el hijo de Salomón, y Abías, hicieron lo malo. He puesto ahí malo porque es el resumen que, además la Biblia en eso es muy clara. El resumen que hace, hicieron lo recto o hicieron lo malo, y luego ya empieza a detallar, ¿no? Estos 2 hicieron lo malo, se alejaron de la ley de Dios y alejaron al pueblo de la ley de Dios. El 3.er rey, que fue Asa, ya es el padre de Josafat. Nos estamos acercando al protagonista de hoy. Y Asa le dio un giro radical al reino. Hizo lo recto delante de Dios. Y situó la ley de Dios, la palabra de Dios, en el centro de su reinado. Entonces hizo una serie de reformas
religiosas, pero también reformas políticas, reformas a nivel general en el reino. Hizo un pacto él y todo el pueblo de buscar a Dios y, como suele suceder en todos los reyes que dice hicieron lo recto, hay también sombras. Hay luces, pero también hay sombras. Y la Biblia no es como Twitter, etcétera, etcétera, que hay censura, que no, la Biblia nos saca todo. Y no tiene ningún problema en sacar las sombras de los grandes personajes de la Biblia, de todos, excepto del Señor, que no hubo sombra en él, no hubo pecado. Pero sí los hubo, hay fallos de confianza. Pero el resumen general es que hizo lo recto y que el pueblo estaba por el buen camino. Eso es el legado que recibe Josafat. Ahora, ¿quiénes tiene de vecinos arriba? Pues coincidió con el peor rey de la historia de Israel. Ya hemos dicho que todos hicieron lo malo, pero es que coincidió con el peor, que es Acab. Y mucho tuvo que ver su mujer Jezabel, ¿vale? Aquí ya entrase, claro, fue la mujer, ¿no? La culpa era de la mujer. La Biblia lo señala, ¿eh? Era un bicho, pero él también, ¿vale? Pero es el séptimo rey, fijaros lo que os decía, el séptimo rey desde que el reino se divide y la cuarta dinastía, ¿no? Ya había habido ahí 2 o 3 reyes, se lo cargan, otra dinastía, se lo cargan, la cuarta dinastía. El peor rey, ¿y qué cosas hizo? Pues estableció la adoración a Baal, a Astoret, establecida, y persiguió a todos los profetas de Jehová, se los cargó. Y tenemos ahí el ejemplo de Elías. Pues Elías lo intentó en muchas ocasiones, pero ahí lo tenemos en Reyes. En el libro de Reyes tenemos todo más extenso en cuanto a esa relación de Acab con los profetas y con Elías. Bueno, pues esto es lo que se encuentra Josafat en cuanto al legado que recibe y en cuanto a los que tiene de vecinos en el norte. Josafat empieza a reinar con 35 años y la duración del reinado son 25 años. No está mal, comparado con la reina de Inglaterra, pues es un suspiro, pero no está mal los 25 años. Bueno, pero ahora llega el momento de la verdad. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Esto es lo que él tenía de legado. Ahora le toca reinar. Vamos a leer el versículo 3. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Tenía 2 cosas, el legado del que hizo lo recto, que fue su padre, y el vecino de arriba, que era el peor rey de Israel. ¿Y qué hizo? Siguió, buscó al Dios de su padre, siguió los caminos del rey David, ese pacto que Dios había hecho con David, y no en los caminos que seguía el reino de Israel, en los caminos de la idolatría, ¿no? Según las obras de Israel. Y esto ya es la primera lección que recibimos. Dice, bueno, era fácil, ¿no? Porque su padre era creyente, pues él también, ¿no? Bueno, veremos que con su hijo no pasó eso. No todos siguieron el camino de su padre. Seguir al Señor es una decisión personal. Nuestro contexto familiar y nuestro contexto social, donde estamos, influye, es condicionante, pero no es determinante. Al final hay una decisión y una responsabilidad personal. Y los que han nacido en familia de creyentes, como sería el caso de Josafat, va a la iglesia todos los días en el reino de Judá, le toca ser rey y tiene que tomar una decisión. Y la toma. Y seguir al Señor no es una decisión simplemente llevada por los sentimientos, por la tradición, porque no, mi padre lo hacía, pues yo lo voy a seguir también. ¿Qué dice el versículo 6? Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y esta frase yo no entiendo de hebreo, no entiendo de griego, no entiendo de todo eso, pero tenemos que leer, los que no entendemos de todo esto, tenemos que leer a los que entienden. Y parece ser que la frase, la idea que nos da es de compromiso. Se comprometió en seguir al Señor y en obedecer sus caminos. Una decisión personal y una decisión comprometida. Y eso al final es, nosotros ahora ya como creyentes, como hijos de creyentes, como la situación del contexto, el contexto que sea, al final nos vemos frente al Señor y tenemos que tomar decisiones personales y decisiones comprometidas. Seguir al Señor es un compromiso. Bueno, y cuando hacemos esto,
empiezan a suceder cosas, ¿no? Decidimos seguir al Señor, me siento en la silla y dejo pasar el tiempo. Empiezan a pasar cosas. Y en el reino de Israel es así. Dice Santiago 1:22 que tenemos que ser oidores de la palabra y ya está, hacedores. Oidores y hacedores de la palabra. Y aquí tenemos a Josafat, un hacedor de la palabra. Decide seguir a Dios, decide buscar a Dios, decide obedecer sus mandamientos y empiezan a pasar cosas. Empieza a haber fruto en su vida y en su reino. ¿Qué reformas hace? Quita la idolatría, dice que quita los lugares altos. Esto de los lugares altos es algo recurrente en todos los reyes, y eran pues en elevaciones, en montes, construían altares, y estos altares podían ser para adorar a ídolos, pero en algunos casos eran para adorar a Dios. Lo que pasa es que una vez que se construye el templo, Dios quería que la adoración fuera allí. Así que esos lugares altos, aunque fueran para adorar a Dios, no era la forma en la que Dios quería que se le adorase. Dice que su padre Asa los había quitado, pero el pueblo seguía construyendo. Y ahora Josafat los quita, y ya veremos que después, al final de su reinado, el pueblo sigue construyendo, porque estamos hablando de que son decisiones personales. Por mucho que él quería, por mucho que él hizo, al final había gente en el pueblo que lo seguía haciendo. Bueno, esto es maravilloso, maravilloso. Lo leéis en casa bien, ¿vale? Pero crea un seminario itinerante por todas las ciudades de Judá para enseñar la palabra. Porque claro, allí no cada uno tenía la ley, el libro de la ley en su casa para leerlo como tenemos nosotros. No estaba internet, ¿vale? No grababan a Josafat hablando y luego lo veían todo de Judá. Y lo que hace es designar príncipes, levitas y sacerdotes. Es curioso que príncipes también, hay de la sociedad civil y de la sociedad religiosa. Es interesantísimo Josafat en eso, de verdad. Y lo que hace es enviarlos por las ciudades con el libro de la ley y van enseñando por todas las ciudades el libro de la ley. Es maravilloso, maravilloso. Y esto es curioso porque con Asa dice que todo el pueblo hizo un pacto, ¿no? Y dices, claro, ¿cómo puedes hacer un pacto con Dios si no conoces a Dios? Si no conoces lo que Dios ha revelado. Si no podemos desligar nuestra vida cristiana, nuestra experiencia cristiana, del conocimiento de la Biblia. Ahora ya estamos aplicándolo a nosotros, ¿no? Es imposible decir, yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. Puedo ser, entonces, ¿cómo se dice? Entusiasta, no, un aficionado, emocionalismo, sí, pero bueno, que te cae simpático. Hay una palabra, yo creo que la tengo por aquí, es que con el tema de simpatizante, exacto, muy bien. Bueno. Simpatizante, pero no un discípulo del Señor. Porque para seguir al Señor tenemos que saber qué quiere el Señor de nosotros. Y eso lo tenemos en la Biblia, no hay otra cosa. Y hoy tenemos un peligro en los creyentes. Y es la ignorancia de lo que dice la Biblia. No leemos. No está de moda leer, a nivel general, en la sociedad. Y claro, esto dirá, ya está hablando contra la tecnología, contra Internet, contra tal, es una bendición. En muchas cosas es una bendición. Pero todo lo que hay en Internet, todas las aplicaciones, los vídeos, todos son herramientas que nos pueden ayudar y acercarnos a la palabra. Pero no pueden sustituir el acercarnos nosotros personalmente a la palabra del Señor, leerla, estudiarla y empaparnos de ella. Y en un mundo en el que cada vez estamos acostumbrados a tener menos concentración, creo que ahora ya los vídeos tienen que ser, me he enterado esta semana, de 10 segundos. 15 segundos, bueno, pues cada vez menos. Entonces, leer la Biblia supone un problema. Supone un problema. Y me daba pena cuando leía esto, porque digo, fíjate lo que tenía que hacer el rey Josafat. Enviar gente por todas las ciudades, imagino que llegarían allí, se reunirían todos, escucharían, tendrían que aprendérselo de memoria, porque cuando se iba ese príncipe, ese levita, ese sacerdote, lo que quedaba era lo que había enseñado en su memoria. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de tener la Biblia cada uno en nuestra casa, 1, 2, 3, 4, 20, 40, y no la leemos.
Y estamos yendo hacia atrás. Ese privilegio lo estamos perdiendo. Pues es un reto que tenemos como iglesia, que tenemos como familias y a nivel personal, ¿no? A ir avanzando, no podemos dar la espalda, ¿verdad? A todo el progreso, todo lo que llega, sacar todo lo positivo, sacar todo lo bueno, pero no olvidarnos de que al final la Biblia tenemos que leer, la tenemos que escudriñar, tenemos que sacar todo lo que el Señor tiene ahí. Y eso Josafat lo tenía muy claro. Pero luego hizo más cosas que podéis leer en estos versículos. Fortificó las ciudades, construyó fortalezas, construyó ciudades de aprovisionamiento para acumular gas para el invierno. Suena, ¿no? Pues él era no sé qué problemas tendrían entonces de gas, de trigo, pero hacían aprovisionamiento. Y luego, pues esto dio resultados. Dios bendijo su reinado. ¿Y qué cosas positivas tuvo? Le dio riqueza y gloria en abundancia, dice, en abundancia. Dominio sobre el reino del norte, sobre esos vecinos que tenía ahí arriba les dio dominio, poderío, y paz con los enemigos, con las naciones de alrededor, las demás naciones les dio paz. No solo no venían a luchar contra él, sino que le traían presentes y regalos, dice la Biblia. Y cuidado, ya está, pues esto quiere decir que si yo sigo al Señor y obedezco al Señor, todo voy a prosperar, voy a tener riqueza y gloria en abundancia, todo me va a ir bien, no voy a tener enfermedades, voy a ser rico. Eso se llama Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Una de las grandes herejías, falsas enseñanzas que hay hoy, hay más, pero esa es una de ellas, ¿verdad? Y si sacamos pasajes de contexto, pues podemos verlo así. Pero ¿qué estábamos diciendo antes? Sacamos lecciones de las vidas de los reyes, pero estamos en pactos diferentes. En el antiguo pacto que Dios hace con Israel, sí está unido la obediencia a la ley con la bendición material. Está unido. Hay promesas de si me obedecéis, va a haber estas bendiciones materiales, va a haber paz con las demás naciones, no vais a tener enfermedades. Hay ese compromiso de Dios con el pueblo de Israel. Y si hay desobediencia, lo contrario. Pero nosotros somos la iglesia, estamos en el nuevo pacto y las bendiciones son espirituales. El evangelio de la prosperidad es espiritual. Y prosperamos espiritualmente cuando obedecemos al Señor. Y esto no quiere decir, en primer lugar, hay una cosa que es lógica, y es que si tú aplicas los principios bíblicos en tu vida o en la sociedad, en un país, en una ciudad, en una sociedad, vas a ver prosperidad. Una de las razones por las que Occidente va de capa caída es por abandonar esos principios, esos valores bíblicos, que aunque no se supiera que eran bíblicos o cristianos, o no se aplicaran por ateos, en algunos casos, son principios bíblicos. Funciona. Si tú sigues la justicia, sigues la verdad, el perdón, el amor, el no vengarte, el no ser codicioso, no ser avaricioso, todo esto va a mejorar las relaciones. Mejora un país, mejora las relaciones en una familia. Pero eso no quiere decir que vas a ser rico, porque a lo mejor esa verdad que tú llevas por delante te lleva a perder un trabajo. Hay avariciosos y codiciosos que son ricos, que prosperan, y tú precisamente a lo mejor por no ser así dejas de ingresar dinero que de otra forma ingresarías, ¿entendéis, no? Pero el Señor nos promete su cuidado, sustento y abrigo. Hemos dado gracias antes, ¿no?, por contestaciones del Señor, por trabajo, por situaciones de enfermedad. El Señor sigue haciendo milagros, los hace, cuando Él quiere, los hace. Pero entendéis, ¿no? No confundamos eso, no confundamos el hecho de que nosotros estamos en un pacto diferente. El Señor nos llama al contentamiento, sea cual sea la situación. La prosperidad espiritual del creyente se mide en el contentamiento que tiene, como decía el apóstol Pablo, aunque haya abundancia o haya escasez, con la inflación al 2% o la inflación al 10%. Ahí está el progreso del cristiano, en el contentamiento. Nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos. Si administramos bien nuestras finanzas, si seguimos los principios de la sabiduría bíblica que tenemos en la palabra, pues seguramente vamos a ver resultados positivos. Porque lo que el Señor nos dice en su palabra
por nuestro bien, ¿vale? Pero no es una promesa del Señor de tú me obedeces, tú eres rico. Tú me obedeces, tú no vas a caer enfermo, ¿vale? Porque nos puede llevar a grandes frustraciones y con el Señor, con cosas que Él no ha prometido. Bueno, todo esto es idílico. Ya se podía acabar aquí la historia de Josafat, pero sigue. Capítulo 18, versículo 1. Vamos a leerlo. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Esa es la parte que hemos visto guay, ¿no? La buena. Y contrajo parentesco con Acab. Una frase lapidaria. Y contrajo parentesco con Acab. ¿En qué consistió ese parentesco? Pues Joram, hijo de Josafat, se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Salió a la madre. Y al padre. Salió a los dos, Atalía. Pero bueno, hemos hecho un resumen de cómo era Acab y cómo era su reinado. El peor rey de Israel. Y contrae parentesco y matrimonio, su hijo con su hija. Yo conociendo a Josafat, por lo que viene aquí, yo creo que Josafat tenía buen corazón. Y seguramente había buena intención en eso. Y luego veremos por qué podemos sacar esa conclusión. Seguro que decía, mira, haciendo una alianza, vamos a acercar al pueblo de Israel, vamos a hacer que el pueblo de Israel se vuelva también a Dios. Había visto fruto a lo mejor en lo que había hecho en el reino de Judá y dice, vamos a seguir. Digo yo, eso ya son suposiciones, pero que yo creo que entran dentro de lo que pudo pasar. Había buena intención en él. Y contrae parentesco. Bueno, pues vamos a ver las consecuencias. Trabajo para casa, lo que decíamos. En el capítulo 21, cuando ya muere Josafat y le sucede su hijo Joram, estas son consecuencias que Josafat no vio, ¿vale? Sucedieron después. Pero allí Joram reinó 8 años. Por eso os decía que 25 no está mal, comparado por ejemplo con esto, ¿no? Joram reinó 8 años. ¿Y sabéis lo que hizo? Siguió los caminos de su padre Josafat, de la casa de Acab, del reino de Israel. Y habla de la influencia negativa de su mujer, de Atalía. Lo cual no le quita responsabilidad a él, ¿eh? Ya entre Jezabel y Atalía, toda la culpa es de las mujeres, ¿no? Pero hay responsabilidad en él, pero habla expresamente de esa decisión que tomó Josafat, de contraer parentesco, las consecuencias. ¿Y sabéis lo que hizo Joram? Nada más subir al trono, se cargó a sus hermanos. A sus 6 hermanos los asesinó. Y algunos príncipes que había por ahí también, por si acaso, alguno tenía la tentación de quitarle el trono. Y dejó al Dios de sus padres. Pero murió después de los 8 años de reinado y le sigue Ococías, su hijo, el nieto de Josafat. Reinó 1 año solo, se lo cargaron antes rápido. Pero fijaros, siguió en los caminos de la casa de Acab. Y también dice expresamente que su madre Atalía, ahí sigue, su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Y ya, una vez que se cargan a Ococías, que Ococías muere, ya es Atalía misma la que dice, ahora reino yo. Si no ha habido suficiente con la influencia a mi marido y la influencia a mi hijo, ahora reino yo. Y exterminó a toda la descendencia real, menos a Joás. Protegido por el Señor, la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor a su pacto, pero eso ya lo tendréis que leer vosotros, ¿vale? La historia de Joás. Pero fijaros, una decisión, a lo mejor una decisión bien intencionada, llevada con un propósito, oye, de unir los reinos, oye, pues mirar qué consecuencias tuvo a medio y largo plazo. Pero tuvo consecuencias a corto plazo. Y esas sí las vio Josafat. Entonces vamos a seguir en el capítulo 18. Y ahora voy a mirar el móvil para ver cuánto tiempo llevo. Vale, por si me estoy enrollando demasiado. Y me estoy enrollando demasiado. Bueno. Capítulo 18. Dice el versículo 3. Bueno, antes de llegar ahí. Josafat le hace una visita a su consogro. Sube al norte y va a ver a su consogro. Josafat y Acab. Se han casado sus hijos y una visita pues, de familia. Y Acab le hace un banquete. Ahí están con la euforia del banquete y Acab le dice, oye, ¿y por qué no vamos y tomamos Ramot de Galaad? Esta ciudad, que está dentro del reino del norte de Israel, fue una ciudad importante. Fue designada como ciudad de refugio. Fue una ciudad que
proveyó de muchos bienes al reino, pero la habían conquistado los sirios. Y le dice a ella, yo me lo imagino, ahí cada uno con una cerveza ahí y tal, oye, venga, consuegro, ¿por qué no vamos y tomamos Ramón de Galaad y la devolvemos al reino? ¿Y sabéis la contestación de Josafat? El versículo 3, la segunda parte, dice que Josafat respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Cómo? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. ¿Hemos leído lo mismo que vivió Josafat? Mientras Josafat estaba enviando gente a enseñar la palabra del Señor por las ciudades, Acab estaba enviando gente a las ciudades a matar a los profetas de Jehová. Mientras el centro del reino de Judá era la ley de Dios, el centro del reino del norte era Baal. ¿Cómo que somos iguales? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Ya digo, seguro que había buena intención en Josafat, pero se estaba metiendo en la boca del lobo. Y vamos juntos a la guerra. Pero, dice el versículo 4, pero además le dijo, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Bueno, está bien, pero no hay un problema aquí. Quizás este versículo tenía que ser el 3 y el 3 tenía que ser el 4. Vamos a consultar la palabra de Jehová, ¿para qué? Si ya he tomado una decisión. ¿Entendéis? Vamos a la guerra. Te pido que consultes la palabra de Jehová. Puede ser para quedarse tranquilo, con la conciencia tranquila de, bueno, pero he consultado a Jehová a ver si confirma lo que yo quiero. A lo mejor se dio cuenta y está ahí intentando, vamos a ver si Acab, si Dios no está de acuerdo con esto, pero a ver si Acab se convence de que a lo mejor Dios no quiere. Ya se está metiendo en un jaleo, se está metiendo en un berenjenal. Pero eso es interesante, un aviso para nosotros también. A veces acudimos a la palabra del Señor para que nos diga lo que nosotros queremos. Quiero hacer algo y quiero que la Biblia me confirme que eso está bien. Pero tenemos que acudir a la Biblia para que nos diga lo que tenemos que hacer, no lo que queremos que nos diga que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, hay advertencias claras en la palabra del Señor. El que anda con sabios se hace sabio. Pero el que se junta con necios le irá mal, dice la versión de la palabra, que es muy buena. Le irá mal. ¿Y qué estaba haciendo Josafat? Se estaba juntando con un necio. Nos dice también el apóstol Pablo, nos advierte en Corintios de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí ya hay muchas interpretaciones en cuanto al yugo desigual, pero el del matrimonio es claro. Unión más cercana, más yugo que ese, el compromiso de pasar juntos toda la vida, y unirse, ese no hay mayor yugo que ese. Yugo en el buen sentido, de unirse, no de... ¿Entendéis, no? Y además es como lo usa el apóstol Pablo. Advertencia, por eso es tan importante. Cuando hablamos del noviazgo, cuando hablamos de ese tiempo, cuidado con quién decides juntar tu vida como proyecto de vida. Porque aquí vemos las consecuencias que tuvieron. Esto es lo que contesta Josafat. Y ¿sabéis lo que hace Josafat? Lo que hace Acab, perdón. Dice, vale, venga, vamos a consultar a Jehová. Y reúne a 400 profetas de Jehová. Lo cual ya es raro porque dices, no, si ya se está persiguiendo y cargándote a los profetas, ¿de dónde sacas 400? Y entonces estos 400 empiezan, eso tuvo que ser un espectáculo, es que es maravilloso el relato. Porque empiezan, sube, sí, sube, que Dios te va a dar la victoria. Esto va a ser, así, ¿no? En ese plan. Y Josafat, que se estaba metiendo en la boca del lobo, pero era creyente y tenía el discernimiento, se da cuenta de que esos 400 son falsos profetas que están diciéndole a Acab lo que quiere oír. Y dice, oye, ¿no hay un profeta de verdad que pueda predicar aquí? Y aparece Micaías, dice Acab, bueno, hay uno, pero le aborrezco, porque me dice siempre lo malo, no me dice nada bueno. No me dice lo que yo quiero oír. Le aborrezco. Y Josafat decía, yo soy como tú.
Qué equivocado estaba, ¿verdad? Pero bueno, y llega Micaías. Y es que Micaías sale poco en la Biblia, pero es maravilloso. Y empieza a decirle, sí, hombre, sí, tú sube, esto va a ser maravilloso. Sarcasmo, ironía. Y Acab, que le conoce, dice, ¿quieres decirme la verdad? Acab no es tonto también. Y entonces Micaías, es largo, sabéis la historia mucho, ¿verdad? El que no la sepa, pues puede ir a leerla bien en casa. Pues le dice que lo que va a pasar es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Y todos esos 400 profetas son espíritus de engaño que Dios está permitiendo. Y le dice en el versículo 16, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Demoledor. Acab tenía la oportunidad de arrepentirse. Cuando Dios manda a sus profetas, lo hace para que los reyes se arrepientan ante lo que escuchan, el pueblo se arrepienta. No lo hizo. Pero es que Josafat tenía la oportunidad de ver que esa guerra no era la suya, que Dios estaba en contra de esa guerra, que dónde se estaba metiendo. Ya tenía suficientes señales, esto es como las películas de terror, es decir, oye, ya tienes suficientes señales para no meterte en esa casa, no te metas que te van a matar. Pues es lo mismo. Está el asesino que pone, soy el asesino, si pasas aquí te voy a matar, y dice, uy, voy a ver si... Lo mismo, ¿verdad? Dan ganas de meterse ahí y decir, Josafat, sal de ahí. Y encima, que ya de bueno que es tonto Josafat, porque coge a Acab y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo me voy a disfrazar, y te vas a quedar tú como el rey, pero yo me voy a disfrazar. Me Josafat. Y van así. Y los del ejército enemigo, que eran los sirios, tenían una orden concreta. Tenéis que matar al rey de Israel. Pero el rey de Israel se había disfrazado. Porque no quería obedecer a Dios, pero sabía que Micaías le decía la verdad. Le decía la verdad. Pero se disfraza, dice, a ver si puedo esquivar. Y Josafat va ahí de rey. Y le ven y van a por él. ¿Y qué hace Josafat? Es un versículo, parece una película, parece una escena de película ese momento. Dice que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó de él. ¡Qué maravilla! El Señor. Salvado por los pelos. El Señor en su misericordia le sacó de ahí. Yo imagino que ese clamor de Josafat pudo ser ya de decir, ¿qué he hecho? Seguro que ahí pasó su vida en PowerPoint. Pasó y dijo, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? Y el Señor le saca. Y acá llega uno del ejército de Sirio, dispara una flecha al azar. ¿Y sabéis lo que pasó con esa flecha? Se le clavó a Acab, que iba escondido, y murió. Se cumplió el juicio de Dios. Pero fijaros lo que trae una frase, 18:1, y contrajo parentesco con Acab. Y seguimos, ya vamos a acabar, ¿vale? Pero capítulo 19, perdón. Dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Volvió en paz, pero después de una experiencia que ya hemos visto. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Este profeta Jehú es maravilloso también, hijo de Hanani. Y Hanani fue profeta del padre de Josafat. Y el padre de Josafat, Asa, volvía de una guerra también en la que había buscado la alianza con los sirios, contra los que había luchado ahora Josafat. Y había sacado los tesoros de la casa de Dios y se los había dado al rey de Siria para luchar contra Israel. Todo al revés de lo que está pasando ahora. Y Hanani salió al encuentro del rey Asa y le denunció que esto que había hecho no le agradaba a Dios. ¿Y sabéis lo que hizo Asa? Que hizo lo recto delante de Dios, pero tuvo sus errores, le encarceló. Y ahora Jehú hace lo mismo, valiente.
como Micaías, antes con el rey Acab. Micaías acabó en la cárcel. Bueno, esto también lo viene ahí relatado. Y creemos que sabemos lo que pasó luego con él, pero eso lo dejo ya para que los que no lo hayáis leído lo leáis. Pero fíjate, va y le denuncia la situación a Josafat. Pero si Josafat volvía en paz, pero la ira de Dios estaba sobre él. Advertencia, no siempre que las cosas nos van bien quiere decir que estemos en el camino correcto. Porque no estamos en el evangelio de la prosperidad, acordaros. Podemos estar en paz, nosotros bien, tranquilos. Oye, menuda me he librado, ¿eh? De menuda me ha librado el Señor, eso es porque estoy haciendo las cosas bien. Examinemos nuestras vidas. Y acudamos a los Jehús que tenemos hoy, que son aquí. El Señor nos habla a través de su palabra. Dice que la palabra del Señor es como una espada de 2 filos que nos atraviesa y desvela todo lo que hay dentro nuestro, aunque no nos guste verlo ni oírlo, como le pasó a Asa, a su padre, y seguramente como le pasó a Josafat. Pero qué grande es el Señor también, que le dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Qué grande es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Porque si hubiese actuado Josafat, es aniquilado, como todos nosotros, y aquí no quedaría nadie. Pero el Señor no es como nosotros, el Señor se fija en lo bueno. O sea, nosotros somos expertos en sacar lo negativo, en ver siempre lo negativo. Pero el Señor dice: pero se han hallado en ti buenas cosas. Josafat tenía ahora la oportunidad para rectificar. No se nos dice su respuesta exactamente a Jehú, pero si leemos y leéis luego en casa los capítulos 19 y 20, veréis que reacciona dando fruto. Y en el capítulo 19 lo que va a hacer es seguir profundizando en sus reformas, y a las reformas del ejército, de fortaleza, pues añade la justicia. Y es maravilloso. Establece jueces en todas las ciudades, y si podéis leer lo que les dice cómo tienen que actuar, maravilloso. Luego no veáis el telediario, porque os vais a deprimir, ¿vale? Pero recordad que nos esperan cielos nuevos y tierras nuevas, donde reina la justicia, tal y como aquí viene descrita. ¿Cómo deberían ser los jueces actuando conforme a la palabra del Señor? Y en el capítulo 20, otro capítulo maravilloso, hay una coalición de reyes que vienen a luchar contra Judá, y Josafat, ¿cómo reacciona? Buscando a su amigo Acab, a su pariente, a su consuegro. Es maravilloso ese capítulo, maravilloso. Él y todo el pueblo humillados delante del Señor, reconociendo que no tienen forma de enfrentarse a ese enemigo, orando, clamando al Señor, y el Señor lo que les dice es: quietos, adorar, alabar, y esta victoria es mía. ¿Es así? Y se quedan adorando y alabando mientras que el ejército enemigo se mata entre ellos. Se mata, literal, ¿eh? Y ellos luego se tiran 3 días recogiendo el botín. Eso somos nosotros con la salvación. Esa es la salvación que el Señor nos ha dado. Recogiendo el botín de la vida eterna sin haber luchado. La victoria está en Jesús, sin merecerlo. Pero el Señor es grande en misericordia. Y podía acabar ahí. Pero el capítulo 20 continúa. ¿Y sabéis lo que nos dice? Que Josafat volvió a caer en el mismo error. No con Acab, sino con su hijo. Con el hijo de Acab. Y se hizo amigo. Se hizo amigo. Y quiso hacer una alianza de barcos y venir a España. Salimos a España, salimos para lo malo. Casi todo en la Biblia salimos para lo malo, Tarsis. Pero bueno, también Pablo dice que quiere venir aquí, eso es bueno. Pero es curioso. Y Dios dice, otra vez, manda a todo el profeta y lo denuncia y le dice: por unirte a los que aborrecen a Dios, literal, así, pues voy a destruir tus obras. Y esa flota es destruida. Y si vamos al pasaje paralelo en Reyes, que también habla de Josafat, dice que Ocosías volvió otra vez a proponerle: oye, vamos a hacer otra flota y vamos. Y ya Josafat dijo: aprendió. Y esto es nuestra vida, desgraciadamente, de altibajos, de caídas, de errores. Tenemos que ir aprendiendo, pero el Señor tiene paciencia con nosotros. El Señor es grande en misericordia. Nuestra vida de creyentes es una carrera de fondo. No es un sprint de 100 metros. No somos Usain Bolt.
¿vale? Es una carrera de fondo. ¿Y sabéis la de los 3000 obstáculos? Que van dando vueltas al estadio y hay obstáculos. Pues más bien se parece a eso. Una carrera de fondo y con obstáculos. Y obstáculos en los que tropezamos, en los que caemos muchas veces porque somos como Josafat, pero en los que el Señor nos da la oportunidad, nos tiende la mano para levantarnos y seguir corriendo. Pero lo que nos enseña Josafat es que somos duros y caemos en las mismas cosas, pero el Señor en su misericordia nos saca de ahí. Así que cada vez tengamos que caer en menos, que aprendamos más con estos ejemplos también y que no tengamos que estrellarnos para que el Señor nos saque de ahí. Pues que así sea.